Buenas noches. Vamos a hablar de los defectos del tubo neural. Bueno, los defectos del tubo neural son anomalías congénitas más frecuentes del sistema nervioso central y representan la segunda causa de malformaciones congénitas serias después de los defectos cardíacos. Se calcula que 3% de los recién nacidos tendrán una malformación mayor del sistema nervioso central y de estas 75% van a corresponder a muertes fetales y 40% a muertes en el primer año de vida, lo que nos habla de la gravedad de estas malformaciones. Los defectos del tubo neural también se conocen como disrafismos espinales, que como hemos dicho son malformaciones congénitas de la columna vertebral y la médula y que se van a caracterizar por un cierre, falta de cierre total o parcial de estas estructuras neurales, óseas o mesenquimales, pero de la línea. Esto está muy ligado a lo que a la embriología y el concepto actual es la neuroembriología, que lo que hace es integrar la embriología clásica, lo que hablamos de la formación, lo que conocemos, con la genética molecular, que sería la que guía guía la diferenciación celular y regional y provee una explicación de las secuencias precisas, temporales y de orientación en el embrión, que hace que el embrión tenga una parte frontal, una parte posterior. Todo eso está regulado por la genética molecular. Entonces, a partir de esto, el foco del concepto del desarrollo, que es normal y que es anormal, cambia de la categoría meramente estructural, es decir, de que le falta un pedazo, no se formó o no se cerró, a entender el mecanismo de cómo se regulan estos procesos. Esto nos promete un nuevo enfrentamiento a la prevención y el potencial tratamiento de estos defectos. Si yo conozco exactamente el gen o el defecto en el gen, puedo ir a tratar antes de que se pueda ocurrir o pueda manifestarse. Todavía tenemos estos eventos que llamamos mayores del desarrollo del cerebro y en realidad el sistema nervioso es uno de los sistemas que más tiempo tarda en desarrollarse. Empieza desde la neurulación primaria entre la tercera y cuarta semana de gestación y termina años después con la melanización. Y cada etapa, estos eventos que llamamos mayores, que son los más importantes, pues se van sucediendo a lo largo de toda la vida de la persona. El desarrollo prosencéfalo, por ejemplo, en el segundo o tercer mes, la proliferación neuronal del tercer a cuarto mes, la migración tercera a quinto, la organización de 5 meses hasta postnatal muchos años y la mielinización del residuo muchos años después. El primer evento es sin duda alguna la neurulación primaria y este ocurre alrededor del día 14 cuando el embrión tiene dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? Y alrededor del día 16, 15, 16 aparece en el epiblasto un engrosamiento, que es la formación de la línea primitiva, que va a ser el primer evento para la orientación del embrión y del sistema nervioso. Entonces, a través de esa línea primitiva, al día 16 ocurre un evento extremadamente importante, que es la migración de las células del epiblasto, y van a formar una tercera capa, que es el mesodermo. Entonces tenemos el epidermo, el mesodermo y el endodermo. Este evento es uno de los más importantes para la formación no solamente del sistema nervioso central, sino de todo el embrión. Al día 18 se empieza a proliferar y engrosar las células del mesodermo de la línea media, ya siguiendo la línea primitiva. Esto se llama la notocorda. Y esta notocorda va a generar una inducción, ya un aumento de esta proliferación que va a generar que se fusionen en la línea media, ya, y no solamente todo el tejido del epidermo, sino todos los tejidos circundantes. Este proceso se llama inducción y comienza la fijación, que generalmente inicia en la línea media para después irse fusionando en sentido rostro-caudal, ya el día 22 más o menos, y de esta manera ya tenemos la formación de un tubo, el tubo neural.
Ya, entonces se va fusionando y vamos a tener que al día 24 más o menos vamos a tener un neuroporo, que es el neuroporo anterior, y el día 26 más o menos, que es el neuroporo anterior, el neuroporo posterior. Entonces, ya acá es el esbozo del embrión y lo que va a dar origen a la orientación de este embrión y todo lo que vendría a ser el neuroporo anterior, que representan todas las estructuras del sistema nervioso central, el neuroporo posterior, toda la parte de la médula y la parte de la columna. Entonces, esta parte que es anatómica se fusiona con la genética, como hemos dicho, y se conocen los genes involucrados en la codificación de estos factores activadores y reguladores que hacen que las células puedan realizar todo este proceso. La mayoría de estos factores se expresan en el mesodermo, dada la importancia entonces de la gastrulación y la formación del mesodermo. El patrón del sistema nervioso, eje ventral, derecha, izquierda, se van a dar en respuesta a la expresión de los genes. Estos genes en conjunto se llaman los genes homeóticos o que contienen homeobox. Estos homeobox son secuencias restringidas de ADN, se calcula que son más o menos 183 pares de base por cada homeobox, que van a compartir un aminoácido similar y que van a responsabilizarse de la segmentación, de la progresión rostrocaudal del neurodesarrollo. Muchos de estos genes homeóticos tienen su activación solo en determinados periodos de tiempo, es decir, no están permanentemente activos y una vez que la fase del desarrollo ha concluido, pues estos genes se inactivan. Entonces, ahí está la importancia de estos genes y conocerlos para poder tener claro la secuenciación de los episodios de desarrollo. Ahora, los defectos del túnel neural fusionando estos dos eventos, lo que es la genética estructural con la molecular, se ve que van a tener su origen en una combinación de estos, tanto factores genéticos como ambientales. Y se han encontrado cerca de 200 mutaciones en los genes que van a participar en la formación del tubo neural y su expresión en defectos del tubo neural. No existiría ni un solo gen ni un solo factor ambiental preponderante. Entonces, lo que se cree que son cambios más globales. Como les decía, estos genes son bastante complejos y a veces solamente se da su activación en una etapa del desarrollo y puede que una mutación en esa etapa produzca un defecto. Ahora, como hemos dicho, no solamente son los genes, sino es una combinación de genes y factores ambientales. ¿Qué factores ambientales están fuertemente ligados a defectos del tubo neural? Entonces, los factores, tenemos factores establecidos y factores con sospecha. Los establecidos uno es la historia de embarazos previos de la misma pareja con defectos del tubo neural. Esto es un riesgo relativo de 30 veces más. Entonces, aquí nuevamente uno de los factores más importantes es la parte genética. Segundo, con 2 a 8 veces más está la adecuada ingestión de ácido fólico, que se cree que es un principal factor en el desarrollo de ácidos nucleicos y obviamente en la formación de nuevas células. La diabetes gestacional, 2 a 10 veces más de riesgo, y el consumo de antiepilépticos como el ácido valproico y la carbamazepina, 10 a 20%. Estos son los factores ambientales absolutamente establecidos, con un riesgo bien conocido de defectos del tubo neural. Los otros factores tienen mucho menos preponderancia y está, por ejemplo, el déficit de vitamina B12, la obesidad materna, la hipertermia materna, la diarrea materna, la diabetes gestacional, la exposición a agente naranja, los campos electromagnéticos, los pesticidas. Ninguno de estos últimos ha sido realmente evaluado, no hay un riesgo establecido. Y los primeros son los que sí tienen un riesgo establecido. Ahora, lo que sí se ha visto también es que en poblaciones en las que se ha suplementado la alimentación con ácido fólico, aunque la madre no tenga déficit de folato,
se ha podido reducir la prevalencia de los defectos del tubo neural en un 70%. ¿Ya? Pero hay otras poblaciones en el que se ha suplementado ácido fólico y en el que la disminución ha sido nula o pequeña, sugiriendo nuevamente que esto no solamente es un defecto de ácido fólico, sino que aquí influyen otros factores genéticos. ¿Qué epidemiología tiene? Igual que las causas son muy variadas, es variable de acuerdo a las regiones. En Estados Unidos se calcula que 0,5 por 1000 y puede llegar a 10 por 1000 en algunas regiones de la India y China. Aquí en este lado del mundo, en Sudamérica, muchos países tienen la suplementación de ácido fólico y sus tasas son parecidas a las de Estados Unidos. En nuestro país no tenemos estadísticas claras, pero aproximadamente la incidencia ya llega a 3 por 1000. ¿Cómo se clasifican los defectos del tubo neural? Pueden aparecer a lo largo de todo el raquis, desde el neuroporo anterior hasta el neuroporo posterior. Entonces, vamos a dividirlas en las craneales y las caudales. Los defectos craneales, una falla en el cierre de neuroporo anterior, pues el más severo es la anencefalia, en el que no se forma definitivamente el neuroporo anterior, no se cierra. La craneorraquisquisis, que sería que no solamente no se ha formado el neuroporo anterior, sino también no se ha fusionado prácticamente nada y la médula está abierta. ¿Ya? Defectos intermedios en el cual ha habido un cierre parcial está la inencefalia y el encefalocele. Los defectos de la línea media, pues la raquisquisis es el más de la parte media, digamos. Y los defectos del neuroporo caudal o del neuroporo inferior, estamos la espina bífida, que son los más frecuentes y que puede ser abierta o cerrada. Eso dependerá cuán abierto está el tubo neural. ¿Ya? Los defectos de la parte inferior, del neuroporo inferior o la parte caudal, en conjunto se llaman disrafias también. ¿Ya? Y que pueden ser una disrafia abierta o una disrafia oculta o cerrada. La anencefalia, como les decía, es el defecto más severo de la falta del cierre del neuroporo anterior o del tubo neural anterior y como hemos visto ocurre el día 24. Muchos de estos niños son mortinatos. ¿No? Un defecto con cierre intermedio, cierre parcial, es el encefalocele, que puede ser, como en este caso, un defecto en el cierre básicamente de las estructuras óseas, ya con formación del cráneo y obviamente tenido de masa craneal líquido y cubierto de piel, o pueden ser también encefaloceles con defectos más severos, en el que aquí claramente se ve que no se ha formado la cavidad craneal y hay toda una bolsa, un cele, que contiene también parte de masa craneal, de líquido, ¿no es cierto? Entonces, también son defectos de la falla del cierre de neuroporo anterior, pero no completos, no abiertos como la anencefalia. Los defectos del cierre del neuroporo posterior, o lo que hemos dicho, disrafias en conjunto, en estos, pues las meninges o elementos neurales pueden estar herniados. Hay dos variantes, una abierta en el que el defecto en la piel está roto y se comunica al exterior el defecto, la plácoda, y la cerrada en que está cubierto por piel, entonces está de alguna manera indeme y no está en contacto con el ambiente, la placa neural. Entonces, las disrafias abiertas representan el 20% de los casos en que, como les decía, las estructuras meningias están abiertas, están comunicadas con el exterior. Esto, en este caso, se representa una emergencia porque obviamente el riesgo de una infección es altísimo. El otro grupo son el 80% de los casos y representan las disrafias ocultas en el cual está cubierto el defecto por piel. No se expone la plácoda del tejido nervioso, por lo tanto en estos pacientes usualmente el tratamiento puede ser diferido. ¿Ya? El riesgo de la infección es mínima y el defecto está cubierto.
Lo ideal es que estos defectos los hagamos diagnóstico mediante estudios prenatales. Para esto hay 3 elementos que nos pueden servir. Uno es los niveles de alfa-fetoproteína sérica. Deben estar 2 a 3 veces mayor de lo normal y esto se va a encontrar en 80% de los defectos abiertos. Ya la alfa-fetoproteína pasa al líquido amniótico, pasa a la sangre y se puede encontrar elevada. Esto puede llevarse hasta un 95% positividad en los anencefálicos. Ojo, si los defectos están cerrados, no hay exposición, puede que estos niveles no sean. El segundo elemento diagnóstico es la elevación de la acetilcolinesterasa en líquido amniótico. Ya igualmente aparece alrededor de las 25 semanas, ya, y es por el contacto de los tejidos neurales con el líquido amniótico. El tercer elemento es esto, las imágenes, que quizás son los que más ayudan. Ya una ecografía de alta resolución puede mostrarnos un defecto ya en la línea media, una falta de fusión, pero sin duda alguna el que más ayuda, y muchas veces el gold estándar, es este, es la resonancia, en el que se va a poder ver la extensión y con precisión el defecto. Ya de los defectos de las disrafias podemos tener variantes. Una de ellas es el meningocele, en el cual es un defecto parcial. Está abierta, pero se ha cerrado el tubo y no así las estructuras de piel, tejido, huesos que le recubren. Ya el meningocele resulta entonces en una hernia de saco llena de líquido cefalorraquídeo y que está formada por la dura madre y la aracnoides y está recubierta de piel. En el meningocele no hay elementos neurales, no está dentro del defecto, sino que está en el lugar y la médula se ha formado el tubo, ¿ya? Usualmente el mielomeningocele no tiene otras malformaciones óseas, es una malformación aislada. Y se puede ver acá, ¿no es cierto? Como un defecto, como un aumento de volumen muchas veces. Usualmente la localización siempre va a ser en la línea media. La más frecuente es la área raquídea. Menos frecuente puede darse a nivel craneal, ya como una falla en el cierre del neuroporo anterior. Y esto puede ser occipital, nasal, interorbitario. Siempre el meningocele estará recubierto de piel, ¿ya? Y en algunos casos la piel puede no cubrir por completo y va a estar cubierto por una capa de membranas que se puede ver a través de ellas que representan las meninges. Entonces, por su ubicación, el más frecuente es raquídeo, que generalmente son como una bolsita, un defecto, pero también puede haber un meningocele occipital, como ya les había mostrado en la anterior foto también, o que es más raro, pero hay que pensarlo, un meningocele interorbitario. En los meningoceles, ¿cómo se tratan? Si la piel está sana, íntegra, pues el manejo es cuidadoso, evitando que se rompa la piel, porque ahí sí sería una exposición. Y si está roto, ya el tratamiento debe ser inmediatamente quirúrgico. Se debe iniciar antimicrobianos porque ya apenas se rompa, ya está en contacto con el ambiente y ya es contaminación. La malformación más severa del tubo neural y del neuroporo inferior más que todo es el mielomeningocele, que representa una falla del cierre del tubo neural posterior, que como hemos dicho más o menos al día 26. En esto hay una falla en el cierre completo, tanto del tubo neural como de las estructuras que lo rodean. ¿Ya? Entonces, en este caso no se forma la plácoda, está expuesta, ¿ya? Junto con las raíces, junto con la piel, ¿ya? Y las meninges. Entonces, usualmente vamos a tener una placa, un tejido abierto y expuesto hacia el exterior. ¿Cómo ocurre el mielomeningocele? Usualmente el problema, además de que esté expuesto, es que hay una falla en el cierre en el tubo neural,
este defecto se queda abierto, el líquido cefalorraquídeo sale porque está abierto, no se forma el tubito, no se forma el conducto del epéndimo. Este escape de líquido cefalorraquídeo hace que no se formen las vesículas donde circula el líquido cefalorraquídeo en el cerebro normalmente, las vesículas romboencefálicas principalmente, y esto genera que también el mesodermo no se active adecuadamente en esas áreas, y esto genera que todas las otras estructuras, como es la fosa posterior, el cerebelo, sean más pequeñas, y hace que el cerebelo y las estructuras estén más desplazadas. Como no hay líquido, el líquido se escapa por el defecto, todo desciende. Y esto genera una malformación asociada que se llama la malformación de Arnold-Chiari. Vamos a ver más adelante. Bien. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener? Puede manifestarse el meningocele en cualquier parte del neuroeje. Es más frecuente en la región lumbar. La localización y la extensión del defecto también determinará el déficit asociado. Grados variables, generalmente parecia es el síntoma más frecuente. De extremidades inferiores va a haber compromiso de esfínter, alteraciones sensoriales que pueden manifestarse como úlceras en los pies, alteraciones tróficas, alteraciones ortopédicas, a veces desde el nacimiento con deformidades en los pies, pequín, varo, luxación de cadera. Y esto también es importante decirlo, que la mayor parte de los niños que tienen un mielomeningocele van a tener un cerebro normal, relativamente normal. La inteligencia tiende a ser normal, aunque puede haber algunas dificultades en aprendizaje. Como les decía, uno de los defectos asociados es que no se forma adecuadamente la fosa posterior porque el líquido escapa y todas las estructuras que deberían estar ahí, como es el cerebelo, descienden y están más bajas a través del agujero occipital. Y esto genera que pueda haber una compresión ya de estas estructuras. Y esto es lo que se llama la malformación de Arnold-Chiari, que obstruye además el drenaje normal del líquido cefalorraquídeo y genera hidrocefalia. Ya o obstruye estructuras importantes como las relacionadas del control respiratorio y tenemos problemas. Ya esta malformación de Arnold-Chiari es muy frecuente en los mielomeningoceles lumbares. Otra malformación asociada es, como les decía, la obstrucción del cuarto, la obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo y la presencia de hidrocefalia, hasta en un 70-85% de los casos. Otras anomalías pueden verse en toda la médula, como siringomielia, diplomelia, alteraciones estructurales medulares también. Y a nivel cerebral puede haber alteraciones de la sulcación y agenesia o hipogenesia del cuerpo calloso. Otros problemas, y estos son muy importantes, en el 80% de los casos puede haber deformidades en los pies, pie equino, pie varo, pie valgo, y puede ser causa de mortalidad los defectos, la disfunción urinaria y la incontinencia, que está presente en el 90% de los pacientes. Ya esto genera, el paciente no siente, tiene una vejiga neurogénica y esto genera que haya alteraciones renales, una hidronefrosis, un reflujo vesico-ureteral que genera infecciones crónicas, falla renal y obviamente una mayor morbimortalidad. Otra alteración es la pérdida de la sensibilidad sacra y puede haber, además de incontinencia vesical, incontinencia fecal. Bien, una de las preguntas que siempre hacen los padres es que si tiene el defecto, lo entendemos, es qué posibilidades hay que después de que lo hayan reparado, por supuesto, el niño camine. Va a depender de la localización y la extensión. Defectos dorsolumbares de 12, L1 y L2, generalmente la deambulación a largo plazo es improbable. ¿Ya? Podría usar aparatos ortopédicos que le pueden ayudar, pero deambulación independiente es muy difícil. Los ubicados a nivel de L3, L4, estos, la deambulación es mucho más probable con un aparataje adecuado, pueden lograr sostener tronco y pueden lograr caminar. La lumbosacra L5, S1, estos van a deambular con y sin aparatos, las piernas son funcionales.
y los sacras deambulan sin problemas. Pero en todos los defectos la parte urinaria está comprometida. ¿Cuál es el tratamiento? En general el manejo no es de una sola persona, es un manejo inter y multidisciplinario. Participan neurólogos, neurocirujanos, fisioterapeutas. Es importante antes de hacer la reparación quirúrgica es determinar el nivel neurológico de la lesión para saber cuál es el parámetro con el que estamos partiendo, qué desarrollo psicomotriz tiene, si hay otras malformaciones y obviamente la evaluación psicosocial y económica a la familia. Hay que integrar a la familia en esto porque es un niño que va a acompañarles con estas dificultades pues a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo sería el enfrentamiento? Hacemos una ecografía prenatal, usualmente es el elemento más fácil para hacer el diagnóstico. Si no tiene ningún defecto, pues no pasa nada, controles habituales, pero si hay un defecto, ya tendríamos que hacer alguna otra para confirmar y en algunos casos plantean ya al diagnóstico la evaluación por el neurocirujano y por el obstetra. Dependiendo de la edad gestacional, se opta por cesárea electiva, siempre. Una vez nacido, se hace el control con el neurocirujano, hace el examen, la evaluación y la cirugía debería hacerse entre las 12 y 72 horas si es que el defecto está abierto. ¿Ya? Y hay que hacer un seguimiento durante el primer mes de vida por la posibilidad de complicación con hidrocefalia. Los otros seguimientos, como hemos dicho, urológico, ortopédico, neurológico y de rehabilitación deben hacerse previamente. Las plastías deben ser 24 o 48 horas y la idea es que la médula sea reconstruida lo mejor que pueda y liberada, porque a veces hay adherencias. ¿Ya? La cirugía precoz ayuda a prevenir el daño adicional que sufren las raíces al estar adheridas. Entonces, sin embargo, pese a una excelente reparación, las raíces ya están comprometidas y la función motora no se recupera. En los últimos tiempos se ha planteado también otra estrategia de tratamiento quirúrgico que es la cirugía in útero. A través de perforaciones en útero se expone la médula del bebé, se cierra el defecto y de esa manera se lo vuelve a introducir, se continúa la gestación. Se cree que uno de los principales tóxicos que dañan las raíces es la orina del bebé, que se empieza a producir alrededor de la semana 25 de gestación. Entonces, la idea sería hacer una reparación quirúrgica intraútero alrededor de la semana 25. Ya cerrar el defecto, cubrir y de esa manera evitamos que se ponga en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Perdón, que se ponga en contacto con el líquido amniótico y de esa manera puedan dañar las raíces. El riesgo de estas cirugías, que sí se están haciendo muchas en el mundo, Brasil es uno de los países que tiene mayores estadísticas, es pues el cuidado del recién nacido, ¿no es cierto? A veces ocurre un parto pretérmino y esas son el inconveniente. Y están la cirugía, la exposición, ya la reparación. Se hace a través de catéteres, ahora se hace, antes hacían abierta todo el útero, o sea, a través de 3 puntos, ya endoscópicos. Se cierra el defecto, no importa la calidad de cerrada, ya después cuando nace se corrige la parte plástica, pero es cerrar y hacer que no esté en contacto con el amniótico. ¿Ya? La mayor parte de los casos, ¿qué es lo que ocurre? Llegan así, nació y ahí se dieron cuenta de que el defecto estaba presente, porque obviamente no se hace un buen control prenatal o no se hace control prenatal. Entonces, la mayoría después del nacimiento, y esta es una niña que ha sido operada, la incisión trata de seguir una orientación y muchas veces pues con la cirugía hecha en buenas manos los niños pueden tener una adecuada calidad de vida y aquí vemos es la misma niña en el que tiene movimiento, no tiene otra complicación, evidentemente tiene que tener su seguimiento.
Otro grupo de defectos del tubo neural son los defectos de la neurulación secundaria. Si hay una primaria y una secundaria. La neurulación secundaria empieza entre el 28 y el día 32, en el que las células de la porción caudal del tubo neural que ya se formó se van vacuolizando, se van muriendo, se van coalesciendo, forman como un quiste. Y esto van a canalizar el tubo neural, esto hasta la 7ª semana. Y después de la 7ª semana, hasta el nacimiento, esta vacuolización va ascendiendo y lo que vamos a tener es que la médula no va a llegar hasta la parte sacra, sino va a ascender y tenemos un nivel medular, o sea, el cono medular va a estar en L3 más o menos, ¿ya? Y lo que vamos a tener es solamente un residuo que es el filum terminal. Este proceso se llama neurulación secundaria. Y los defectos de la neurulación secundaria pues van a producir también defectos en la piel. Ya pueden tener a veces solamente un estigma en la piel, ya de un mechón de pelo, una mancha de drojo vinoso, una área cicatrizal y por dentro tener un defecto en esa vacuolización, o sea que quede restos incluso de tejido, de células totipotenciales, quistes, dermoides, ya, o a veces un tracto fibroso, ya, y hay comunicación con el canal medular. Entonces, estos defectos, estos se llaman disrafia ocultas y que no se sospechan porque a veces no tienen ningún estigma y clínicamente van a tener alteraciones geniturinarias o rectales. Como son bajas, muchas veces el déficit motor no está presente. Sí puede haber deformidades óseas asociadas. En algunos casos una movilidad o insensibilidad disminuida, en otros la movilidad ya está conservada. Y puede haber distintas estigmas de defecto. A veces es, por ejemplo, un defecto en piel, que se nota manifiesto. A veces es un pequeño defecto sobresaliente o a veces es una atrofia de piel, un cambio de color en la piel o a veces es un mechón de pelo, ¿ya? Entonces, lo que usualmente se va a ver, para esto hay que hacer estudios con resonancia, no hay otra opción, ¿ya? Es que estos pelitos están comunicados con el canal medular o la médula mantiene una fijación hacia la parte inferior, no deja ascender y eso se llama médula anclada, ¿ya? O a veces existe un lipoma, o sea, una acumulación de grasa, quedan rastros de células y se forman células grasa y un tumor que además ancla la médula, fija la médula, ¿ya? Bien, un hecho interesante que ya lo habíamos mencionado es que muchos de los defectos del tubo neural pueden prevenirse con la suplementación del ácido fólico. Se ha visto que hasta el 70% de los casos disminuyen con la suplementación de ácido fólico. La recomendación es el uso de 0,4 miligramos diarios de ácido fólico para la prevención de la ocurrencia en toda la mujer en edad fértil, porque pues la mayoría de los embarazos no son programados y necesitamos que por lo menos 3 meses antes de la concepción la mujer haya recibido una suplementación adecuada de ácido fólico. Si es una persona, una mujer que ya ha tenido un hijo con defecto del tubo neural, la dosis recomendada de ácido fólico es 10 veces más, es decir, 4 miligramos diarios. Entonces, esta medida ha logrado disminuir grandemente la incidencia de defectos de tubo neural, aunque como hemos visto es un factor ya que se puede controlar, pero no es único. Bien, para terminar, traten de ser siempre como los niños. Ponerse contentos sin motivo, estar siempre ocupados con algo y saber exigir con todas las fuerzas aquello que se desea. Muchas gracias.